nos hemos dado cuenta durante los últimos años, ya que llevamos de trabajo en Barra Ideas, de que de vez en cuando conviene recordar, volver de alguna manera a lo más básico de la gestión, a la base. Por eso este webinar de Pilar García lo hemos denominado, lo hemos llamado Back to Basics, aprovechando que Pilar se conecta desde Londres, pues lo hemos puesto además en inglés un poco por la comedia, y le hemos preguntado, lo hemos llamado ¿cómo hacer un maldito escandallo y cómo hacer la ingeniería de menú? Bueno, pues aquí tenemos este webinar en directo con Pilar García, fundadora de Péndulo y además consultora. Pilar, buenas tardes desde Madrid hacia Londres. Buenas, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy Muchas bien, gracias nada. por tenerme con vosotros. Adelante, te dejo con la presentación y no te quito más tiempo. Vale, perfecto. Bueno, pues hoy me gustaría hablaros a todos de la ingeniería de menú. Sé que son conceptos básicos, pero muchas veces nos olvidamos de las cosas más importantes. La ingeniería de menú puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de un restaurante. ¿Y qué es, no? ¿Qué es esto de la ingeniería de menú? Pues es una herramienta tanto de gestión como de marketing que lo que hace es alentar a los clientes a comprar aquellos platos o aquellos productos que nosotros queremos y a vivir esa experiencia por la que nosotros les queremos guiar para que al final terminen comprando, pues bien, esos platos que nos dan un mayor margen o un mayor efectivo, y también esos platos wow, ¿no? Esos platos que dejan al cliente con la boca abierta y que nos van a dar rentabilidad en base a la lealtad, porque si se quedan alucinados van a volver a nuestro restaurante y nos va a ayudar a incrementar las ventas, ¿no? Entonces, tenemos mucho de lo que hablar, espero, seguramente me dejaré cosas en el tintero, pero bueno, comenzamos. Para mí el menú es el corazón del restaurante, ¿no? Al final, el menú en muchos casos va a definir el concepto, va a definir el flujo de operaciones, el servicio, los recursos humanos que tenemos que contratar, el perfil del personal, incluso la decoración o la cubertería o en los platos. Pero es que a la vez el menú, con las ventas que generamos a través del menú, nos va a ayudar a hacer frente a todos los gastos de materia prima, de comida. Perdona, si pasamos a la siguiente diapositiva, nos va a permitir ver todos los gastos, hacer frente a todos los gastos de comida, de bebida, todos los gastos fijos, al alquiler, a los suministros, y nos va a ayudar a hacer frente a todos los gastos y a generar un beneficio, ¿no? Una de las cosas que yo vi tras el primer confinamiento fue que muchísimos restauranteros se pusieron las pilas en lo que era sanidad, ¿no? Todo lo que pueden hacer para prevenir los contagios, y muchos dejaron de lado lo que era la gestión y todos esos cambios que podíamos hacer en el menú para hacerlos más rentables. Entonces no hubo cambios en el menú, tenían el mismo número de platos, muchos absorbieron los costes, el incremento de costes por parte de los proveedores, y también hubo gente que de forma indiscriminada dijo, bueno, pues yo aumento el precio de cada plato en 1 euro y me quedo tan ancho. Entonces no podemos dejar de lado la gestión. Como decía Juanjo, los ratios tenemos que mejorarlos porque van a cambiar los modelos de gestión, el modelo de negocio va a cambiar, y la ingeniería de menú nos va a ayudar muchísimo con el prime cost porque es fundamental para el coste de producto. Entonces, yo siempre digo que la ingeniería de menú comienza con los escandallos, esos malditos escandallos que para mucha gente se le hace muy pesado, y hay muchísima gente que lo que hace es decir, bueno, pues yo tengo este pescado, lo divido entre 5 y luego lo multiplico por 4 y ese es el precio y ya más o menos así voy bien. Y ese es un modelo en el que nos tenemos que olvidar. O yo hago los escandallos de cabeza, porque al final estamos hablando de saber cuál es nuestro objetivo de rentabilidad y alcanzar esa rentabilidad. Entonces hay 3 variables muy, muy importantes a la hora de realizar la ingeniería de menú. Lo primero sería saber cuál es el coste de producto o el margen que conseguimos con cada plato.
Después sería, que eso es lo que nos va a dar el coste de producto o el margen. Después ver cuánto vendemos de cada plato, pero no solo de cada plato y ver el impacto de ese plato dentro de las ventas de todo el menú, sino también a lo mejor ver las ventas de ese plato dentro de una sección y de esa sección dentro del menú. Ver la popularidad del plato y ver también cómo podemos aumentar. Un ejemplo muy rápido. Imaginaros un postre que se vende muy bien, pero luego solo vendemos postres a un 10% de nuestros comensales. Si ponemos un objetivo de mejora de ese postre para aumentar las ventas, ¿qué es lo que podemos hacer? Aumentar nuestra rentabilidad y aumentar el consumo medio por cliente, el ticket medio. Por lo cual es importante también tener en cuenta esta variable y el impacto dentro del menú. Y también queremos ver cuánto dinero ganamos en efectivo, el cash, lo que nos vamos a tener al final en cuenta, lo que vamos a ganar por cada plato, porque además las ventas en efectivo también nos van a ayudar a llegar a ese punto de equilibrio en el cual podemos empezar a hacer beneficios, ¿no? Entonces, esto es muy importante, estas tres variables, y al final lo que queremos hacer es llegar a una especie de directorio, bueno, yo lo llamo directorio de recetas, otra gente lo puede llamar un resumen de tu menú. Si pasamos a la siguiente diapositiva lo vamos a poder ver, en el que vamos a tener nuestro menú y podemos ver nuestro coste de producto, el precio de cada uno, el margen de cada uno y a qué sección pertenecen. Bueno, yo cuando hago la ingeniería de menú también pongo todas las alergias porque nos resulta mucho más fácil entender dónde vamos a poner y la oferta que vamos a tener para cada cliente. Es importante, por ejemplo, saber cuántas opciones vegetarianas o veganas tenemos o cuántas opciones tienen gluten, porque como vemos el tema de las alergias ha cobrado muchísima importancia en los últimos años. Entonces, por no tener problemas de conexión, os he grabado un vídeo con cómo hacer un escandallo de una manera muy sencilla de un producto que está en muchos restaurantes, pero espero que veáis cuáles son las variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un escandallo y vemos el vídeo y seguimos con la explicación. Vamos a ver cómo hacer un escandallo y al final lo que queremos es llegar a este punto en el que tenemos todos los platos de nuestro menú con sus costes, el precio y el margen, a la vez que las secciones a las que pertenecen y las alergias. Aún así, el punto de partida de los escandallos son los ingredientes. Esto lo podéis hacer como queráis. En nuestra hoja tenemos enlazados los ingredientes a la hoja de inventario y a la vez a los escandallos, porque hay muchas veces en las que veo que se toma como referencia un precio o un valor para hacer los inventarios, otro diferente para hacer los escandallos y al final el valor en factura es totalmente diferente, por lo cual al final los números no cuadran. ¿Qué es lo que tenemos que tener en nuestra hoja de ingredientes? Pues los ingredientes con el proveedor, cómo lo compramos, en este caso en bolsas de 5 kilos, con el precio y luego a la hora de hacer inventario tenemos la fórmula referenciada a este precio en factura, de forma que si este precio cambia, también nos va a cambiar el precio aquí, por tanto nos cambiaría el valor del inventario. Vamos a comenzar y vamos a hacer el escandallo de un plato que está en muchos restaurantes españoles, como es la tortilla de patatas. Lo vamos a ver como ejemplo de cómo hacer un escandallo. Lo primero que vamos a hacer es pensar en cómo hacemos o cómo vamos a hacer esa receta en el restaurante. Es decir, si yo hago una tortilla de patatas en la que tengo 20 huevos y vamos a tener, después lo que haremos es dividir esa tortilla en porciones, pues voy a hacer de la misma manera. En ese lote de 20, o sea, en ese lote de la tortilla en su conjunto que luego dividiré. Entonces aquí tengo los ingredientes que voy a ir añadiendo. Tiene 2,5 kilos de patata y tiene, por ejemplo, 1 kilo de cebolla,
añadimos 500 gramos de chorizo. Se me ha olvidado volver a cambiar el precio aquí, por lo cual lo voy a volver a poner a 30. Y como veis, me ha cambiado también aquí el precio. Entonces ya tenemos cuál es el total de la tortilla. Pero realmente esto sería para todo el lote, tendríamos un coste de 10,47. Y hay varias formas que tenemos de calcular las mermas. Una, podríamos poner aquí, por ejemplo, que las patatas tienen un rendimiento del 90% y nos incrementa el precio aquí. Y a lo mejor la cebolla de un 70% y nos va a incrementar el total del lote. O podemos dejarlo tal y como está. Y esta tortilla, que en principio tiene que pesar más de 4 kilos, si la pesamos después, vemos al final las mermas y vemos que tenemos 3,6 kilos. Y el coste por kilo nos sale de 2,99 y el coste total del lote de 10,47. Si ahora lo queremos ver por plato, es decir, por porción, cambiaríamos aquí el número de porciones, que serían 20, y ya me reduce el coste de la porción a 0,52. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente me faltan ingredientes que vamos a añadir a cada parte de esa tortilla que vamos a servir, ¿no? Porque lo vamos a servir, por ejemplo, con 20 gramos de alioli, por lo cual aumentará el coste en 4 céntimos. Y vamos a añadir también, se puede añadir lo que se le llama un factor de producción, en el que lo que hago es calcular cuánto aceite o sal, condimentos, pimienta, etcétera, me gasto en una semana y lo dividimos entre la media de platos. Pero bueno, sí, eso es una vez que ya tengamos conocimiento de cómo operamos. Si no tenemos este factor de producción, lo que podemos hacer es estimar la cantidad de aceite, sal, etcétera, que lleva cada plato. Y lo añadiríamos en la hoja como un coste más. Entonces ahora vemos que nos ha aumentado del coste anterior que teníamos antes de añadir estos ingredientes de 0,52 a 0,76 el coste de la porción. Vemos que para un margen que queramos tener, o sea, para 20 porciones, el coste de una porción sería 0,76. Para un margen de 75% tendríamos un precio sugerido de 3,34. Voy a completar el resto de la hoja que vamos a utilizar, porque esta hoja también la podemos utilizar. Podemos añadir aquí las notas de preparación para la cocina y tener todo en un mismo lugar para que los cocineras sepan qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Con las instrucciones. Ahora nos vamos al directorio y decimos, vamos a ver, la tortilla. Ya me toma el coste. Hemos dicho que mínimo un 3,24. Yo creo que nuestra tortilla es excepcional, es mejor que la competencia, dependiendo de nuestro concepto, nuestra clientela. Creo que le podemos poner un precio un poco superior y tendríamos un margen de 76,17. Aún así, ¿qué ocurre si quiero jugar un poco con los escandallos y decir, bueno, ¿qué pasa si a lo mejor le quito el chorizo y tengo una tortilla de patata tradicional, que además sí sería vegetariana, y me disminuye el coste por porción y veo que me va a aumentar el margen a 80,88. Por eso es importante, sobre todo cuando jugamos con la proteína, poder hacer cambios en el escandallo y ver qué ocurre si a lo mejor le quito 20 gramos de proteína y aumento a lo mejor en 30 la guarnición, ¿no? A lo mejor la percepción del cliente sigue siendo muy buena, pero mi margen es superior, ¿no? Entonces ya tenemos hecho nuestro escandallo con el coste de producto, el precio que le vamos a dar y el margen que le vamos a sacar. Perfecto, pues ya hemos llegado a ese momento en el que tenemos todo nuestro menú con los costes, el precio y el margen. No olvidaros que muchas veces tenemos que hacer
el escandallo del plato que queremos sacar, pero vamos a tener que hacer también los escandallos de las subrecetas. Es decir, a lo mejor una pizza tiene la subreceta de la masa, la salsa de tomate y luego los otros ingredientes. Y necesitamos tener al detalle tanto la receta final como las subrecetas. Si las subrecetas están mal, el escandallo final también estará mal. Y es importante tenerlo. ¿Os acordáis de las 3 variables con las que hablábamos? Era el coste, el efectivo que sacábamos, el margen y cuál era el otro que nos faltaba, ¿os acordáis? Bueno, pues era la popularidad. Entonces, como podemos ver en la siguiente diapositiva, después del coronavirus lo que pasó es que por lo menos, ya que todo fue tan duro, por lo menos teníamos información, teníamos datos con los que jugar y con los que actuar y reflexionar sobre qué es lo que podemos hacer en nuestro menú. Una vez que tenemos las ventas, podemos sacar nuestro margen teórico. ¿Y por qué el margen teórico es muy importante? Pues porque nos va a decir si todos los escandallos están bien, si no hay desperdicio, no hay invitaciones, no hay descuentos o promociones, si todo se hace correctamente, ese es el margen que tenemos que sacarle a nuestro menú en su conjunto. Si no tenemos datos pasados, lo que haremos es hacer una estimación de porcentaje y luego ir ajustando a la vez que vayamos teniendo datos, ¿vale? Pero sí es importante el margen teórico porque tenemos un objetivo al que llegar. Y es más, es muy importante darle un seguimiento a esto mensualmente. Hay software que lo hace y también hay herramientas como un Excel que lo hacen. Si queréis verlo de una forma un poco más, menos numérica, un poco más friendly, ¿no? Pues os lo muestro en este diagrama en el que vamos a ver la rentabilidad por plato en la parte de abajo y las ventas. En este caso, por ejemplo, la pizza margarita, si la podéis ver, tiene una alta rentabilidad y tiene unas ventas muy elevadas, por lo cual ese plato lo vamos a llamar un plato estrella y lo vamos a mantener en el menú siempre. Si veis, por ejemplo, la ensalada mediterránea, que está abajo a la izquierda, tiene una rentabilidad por plato bastante baja y unas ventas bajas, por lo cual a eso le llamamos un plato perro y lo que conviene es quitarlo del menú. Entonces, al final, todo esto que os estoy hablando, si lo queremos resumir en otro diagrama, lo podemos ver en la siguiente diapositiva, que sería esta matriz de la Boston Consulting de Ingeniería de Menú, en la que tenemos productos con alta rentabilidad y elevadas ventas, que lo debemos de colocar en un lugar atractivo del menú. Aquí tenemos que tener en cuenta el viaje óptico del cliente, donde queremos posicionar nuestro producto para que el cliente lo pida. Acordaros de la experiencia que queremos que nuestro cliente tenga para que se quede fascinado y vuelva, ¿vale? Y también que nosotros tengamos una buena rentabilidad a la vez. También tenemos la rentabilidad de estos platos caballo. Los platos caballo son los que tienen una rentabilidad baja, pero tienen una popularidad alta y muchas veces estos platos son aquellos que nos generan bastante efectivo. Por ejemplo, un entrecot no le vas a poder sacar tanto margen como a lo mejor a una ración de patatas, pero ese entrecot sí te va a generar mucho más efectivo, que te va a ayudar a generar las ventas suficientes para llegar al punto de equilibrio. Una de las acciones que yo he recomendado a mis clientes y que además nos ha ayudado mucho ser muy reactivos desde que pasó todo esto es hacer un análisis del menú y quedarnos con los platos que son rentables y que nos traen efectivo. Y todo lo demás podemos hacer ajustes, como ya hemos visto en el tema del escandallo, para hacer que los platos que no funcionan o hay que quitarlos del menú o hay que hacerlos rentables o hay que hacerlos más populares mediante técnicas de marketing y también el entrenamiento y la formación a nuestros equipos, ¿no? Vamos a ver ahora, por último, algunos consejos para crear y diseñar una carta, porque os quiero dejar tiempo para hacer preguntas. Los consejos, uno, serían, por ejemplo, limitar las opciones del menú. Y aquí hay un dato muy importante, no sé si conocéis la ley de Pareto, pero la ley de Pareto, en el caso de los restaurantes, al final lo que ocurre en muchas ocasiones es que el 70% de las ventas vienen generadas por el 30% de los platos en muchísimos casos. Entonces, aseguraros de que tengamos
un menú más reducido que también puede ayudar a las operaciones, por lo que puede ser mucho más eficiente y ahorrarnos otro tipo de recursos, y a la vez tener esos platos que realmente son rentables para nosotros. También debemos de intentar no añadir el símbolo del euro, porque psicológicamente nos hace pensar como consumidor que estamos consumiendo. Añadir decimales, pues para poder hacer cambios en los precios gradualmente sin que se note demasiado. Tener precios mezclados, o sea, hay restaurantes en los que tienen una carta de vino en la que dices, uy, como mire un poco hacia abajo, ya no me lo puedo permitir, por lo cual al final es mucho mejor si están mezclados y a lo mejor pones el énfasis en el tipo de uva o en la región del vino en lugar de en el precio, que al final lo que hace es intimidar a ciertos clientes. También es muy importante posicionar los productos más rentables o que generan mayor efectivo en la parte superior derecha del menú. Esto es como el periódico, nuestros ojos van ahí directamente. Usar cuadros y negritas para intentar vender más esos productos. También cuidar la descripción de los platos e incluso los nombres. O sea, fijaros, esto es a nivel un poco corporate, ¿no? Pero Big Mac, o sea, McDonald's tiene el Big Mac, Burger King tiene Whopper, Goico tiene la Kevin Bacon, ¿no? O sea, yo trabajé con un dueño de restaurantes que había trabajado en iTunes y cada plato él le daba el nombre como si fuera un hit, como si fuera el próximo single que va a lanzar, ¿no? Y al final eso hace que se crean platos icónicos, ¿no? También es importante usar palabras como tradicional y clásicos y no aburrir con la descripción del menú. Y al final también es guiar al comensal en una experiencia que deseamos que tenga, que para el cliente sea espectacular. Nunca hay que poner la calidad, nunca hay que castigar la calidad, pero hay que guiar al comensal en esa experiencia que deseamos que tenga y que a la vez suponga un ticket medio para nosotros y una rentabilidad para nosotros. Por último, quiero dejar con este tema que para mí es muy importante. Yo soy súper pesada con todos los restaurantes con los que trabajo, de hacer un seguimiento semanal de todo, ¿no? Tenemos este margen teórico que lo vamos a tener con una media ponderada de los márgenes que tenemos y las ventas de cada uno de los platos. Y ese es nuestro objetivo. ¿Y ahora qué pasa? Imaginaros, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver el seguimiento que hacemos semanal de las ventas de este local, que tiene una media de 32.000. Imaginaros que con desperdicio y con a lo mejor con los descuentos, con las promociones, con las porciones que no se han hecho bien, perdemos en torno a una media de un 4%. Si perdemos algo más de lo que tenemos estipulado, como por ejemplo un 1% semanal, puede ser que a la semana perdamos 324 euros, pero es que al año perderíamos 17.000 euros. Por eso es importante hacer seguimiento de el coste de producto real, que entra dentro del prime cost, y ver las diferencias que tenemos y a dónde tenemos que estar y dónde queremos llegar. Os voy a dejar, no sé si lo podrán compartir los compañeros, porque como hay tantas cosas que ver, os voy a dejar un enlace también para una guía en la que podéis ver todas las claves que hemos aplicado en los restaurantes con los que trabajo para poder ajustar la rentabilidad, temas como la ley de Pareto, la ingeniería de menú, ajustar las horas puntas para que el coste de personal también lo podamos reducir, nuevas vías de ingresos, en fin, un montón de cosas que no me da tiempo en media hora, pero que lo quiero dejar por si lo queréis descargar y si tenéis alguna duda, pues estaré encantada de ayudaros, ¿no? Y ahora ya pues... Pilar, pues muchísimas gracias. Bueno, respira, bebe agua, lo que necesites. Sí, Sé que ha sido acomodada. Sé que ha sido agotador. Bueno, este enlace lo está compartiendo en estos instantes nuestra compañera Julia en el chat de YouTube, que es donde está todo el mundo comentando. Muchísimas gracias por tu presentación y como hemos dejado bien de tiempo para las preguntas, pues vamos a ver algunas porque sí que es verdad que van llegando preguntas. Bueno, el primer comentario que ha sido de nuestra buena amiga Loli Moroño, que decía, que es gallega, por cierto, decía que tu acento no parecía de Londres. No, soy de Sevilla. Bueno, pero cada uno desde donde se conecta, desde donde puede.
Bueno, vamos a ver las preguntas sobrescritas y arrancamos. Pregunta Pedro Fuste, ¿cuánto han incrementado los costes de los impuestos sobre el azúcar en los restaurantes de Londres? Bueno, esto es una pregunta que no tiene tanto que ver con tu pero supongo que a Pedro le habrá venido la duda al saber que eras de Londres. No sé si tienes conocimiento, no sé si tienes conocimiento de esto, porque es un tema que en España ahora mismo además está bastante en boca de todo el mundo, porque bueno, porque se quiere incrementar los impuestos a las bebidas azucaradas. Bueno, pues aquí no ha llegado por ahora que yo haya escuchado nada y de hecho aquí para favorecer un poco la rentabilidad de los negocios han reducido el IVA sobre la comida, no sobre incluyendo las bebidas azucaradas. O sea, dentro de las bebidas no alcohólicas y la comida han reducido el IVA al 5% para intentar apoyar a los restaurantes. Es decir, los precios se han mantenido y el restaurante se queda un poco más de rentabilidad. O sea que por Bueno, ahora aquí no hemos oído nada de eso y es que yo creo que ya es lo que le falta para que la gente se le eche al cuello, vaya. claro, hay una cosa que muchas veces que, bueno, en su momento este verano cuando estuvimos hablando en Instagram, Pilar y yo en esas conversaciones, decíamos, claro, es que en Inglaterra el tema de ni ERTES ni nada, no hay nada de eso, con lo cual pues ya lo que faltaba es este tipo de normas. Luego los crearon como una medida excepcional que nunca se había dado aquí pero bueno, todo este tema de cerrar a las 10 al final una hora más de poder operar o de afecta a todo el mundo y ahora han introducido la regla de que no pueden mezclarse unidades familiares o de distintas casas hasta más de 6 personas y eso es lo que a nosotros ya a mí personalmente todos los restaurantes que gestiono es lo que más ha dolido porque hasta entonces, adaptando y cambiando muchas cosas, habíamos llegado incluso para uno de los restaurantes que trabajo a tener el mismo beneficio que tuvimos en noviembre. Es Wow. decir, ajustando todo y reaccionando día a día, habíamos conseguido tener una buena rentabilidad y ahora estamos sobreviviendo como podemos, como todo el mundo. Bueno, vamos a ver la segunda pregunta que teníamos en mente. Diego Amat nos pregunta, ¿cómo haces el update de los precios de los ingredientes en esta hoja? Bueno, una de las hojas que has puesto. ¿Ingresas diariamente las Mm. compras? ¿Lo haces artículo por artículo? Claro, el tema de actualizar continuamente este Excel. Sí, bueno, al final, por ejemplo, el tema de la ingeniería de menú, yo lo que hago es negociar precios cerrados durante determinado tiempo, que a lo mejor son 3 meses, cada vez que hacemos la carta con productos más o menos de temporada, pues vamos a tener unos precios determinados y en el momento en el que nos lo cambian, a lo mejor es una vez cada 3 meses o cada mes. Además tenemos estipulado que nos tienen que avisar y para poder cambiar todo ese tema de la ingeniería de menú. A la hora de tener el coste real, sí utilizamos péndulo para darle seguimiento y tener cuál es el coste real, que solo tenemos los números macro, es decir, cuál es tu stock inicial, cuáles son tus compras y tu stock inicial y los ajustes para poder ver cuál es el coste de producto real. Al final, si tu tendencia semana a semana va bien y tu coste real va bien, no necesitas hacer la ingeniería de menú constantemente porque sí es verdad que tiene tiempo. Pero bueno, contestando a la pregunta en la hoja esta, lo que hacemos es simplemente, como habéis visto, si ajustamos el precio de la factura, inmediatamente se me actualizan todos los escandallos. ¿Vale? Entonces, lo tengo hecho así, tardé 6 meses en hacer la hoja, pero la verdad es que funciona muy bien para ver dónde estás. Vale, perfecto. Bueno, nos preguntaban también por ahí que de dónde salen estas hojas de Excel. Bueno, como ya has puesto tu contacto, es tan sencillo como ponerse en contacto contigo y que bueno, ya habláis y comentáis lo que tengáis que hacer, porque como bien has dicho, 6 meses de trabajo son muchos meses de trabajo para preparar un Excel. Tenemos más preguntas. Venga, vamos a poner otra pregunta, porque además la siguiente, muy interesante, es de Marta Cebrián, que pregunta, ¿no integras el factor tiempo de preparación para la ingeniería de menús? Claro, dice que hay algunos productos que pueden ser de estrella, que pueden ser muy vendidos, pero ¿y el tiempo que lleva a prepararlos? Eso se cuenta.
Pues súper buena pregunta, me parece una pregunta estupenda y es que no nos da tiempo a verlo todo, pero hoy no hemos hablado de la determinación de precios. Entonces yo hay determinados precios de determinados productos que para mí son premium o que tienen una elaboración en la que tienen mucho más tiempo o incluso, bueno, hay productos que dejamos marinando a lo mejor 48 horas o que necesitan una mano de obra más especializada y entonces lo vamos a tener en cuenta a la hora de la determinación de precios y los márgenes que queremos tener de cada plato. Lo que hemos visto del escandallo es el coste de producto puro y duro. Después, ya la mano de obra yo lo considero mucho más dentro de la determinación de los precios también. Vale, Pero vamos bueno, a que mi verla. forma Sí, sí, no dime. es la forma de todo el mundo. O sea, quiero decir, yo porque así lo veo más claro y se puede separar lo que es el coste de personal y lo que es el coste de materia prima. Yo me he dado cuenta que con esto de los escandallos, cada maestrillo tiene su librillo y cada uno tiene su manera de hacer las cosas. Vamos a ver la última pregunta porque nos pilla el toro. Dice Malú, pregunta Malú, ¿cuál es la estructura ideal de costes que sea para que un restaurante sea rentable y sostenible? Pues Preguntón. mira, hay gente yo te digo que depende de tu concepto, si evidentemente, si por ejemplo eres una estrella Michelin, normalmente la materia prima no es tan cara como el personal. O sea que al final la estructura, antes se decía, para que la gente lo entendiera, era 30% coste de producto, 30% coste de personal, 30% el resto y el 10% es beneficio. Pero lo cierto es que eso es mentira. O sea, al final va a depender muchísimo de tu restaurante, del concepto, de tu posicionamiento como marca, del valor, de la experiencia que proporciones y al final yo puedo tener dos restaurantes que trabajan haciendo exactamente lo mismo, dos restaurantes mexicanos, pero como los posicionamientos son diferentes, el precio que ponemos es diferente y la estructura de costes es completamente diferente. Además es que esto es real, que estoy trabajando con dos restaurantes mexicanos diferentes aquí en Londres y lo siento, pero no os puedo decir un número determinado. Lo que se ha dicho Juanjo es que tenemos que cortar y reducir el prime cost porque es que si no, no llegamos a ese punto de equilibrio para hacer beneficio. Que yo parece que te voy a despedir, pero no te despido, todavía te exprimimos un poco más, a ver si nos da tiempo a ponerla sobre la Que pantalla. estoy aquí hablando Sergi súper rápido. Liarte, nada, nada, es que está bien, está bien. ¿Cuál es el aumento de ticket medio en los clientes que asesoras, a que asesoráis? No sé si habéis podido tener este dato, es un dato un poquito complicado, pero no sé si quieres dárnoslo. Sí. No, bueno, la verdad es que parece como los políticos, ¿no? Que no respondo, pero es que depende muchísimo porque hay algunos en los que hemos cambiado totalmente el diseño de la experiencia, por lo cual el ticket medio puede pasar de 30 a 35. Hay algunos en los que hemos introducido el bottomless, que es como pagas una cantidad fija y bebes todo lo que quieras durante 2 horas. Entonces, por ejemplo, el consumo medio ahí se incrementa muchísimo y la verdad es que depende de cada restaurante y yo personalmente, para mis estadísticas, no es algo que saque. Yo veo el éxito global en la rentabilidad del restaurante y si pasa de estar en el punto de equilibrio a hacer un 15% de rentabilidad, la verdad es que tampoco miro la evolución del ticket medio desde que yo llegué, porque lo que importa al final es el conjunto de todas las pequeñas acciones que hacemos para maximizar la rentabilidad. Pues Pilar García, un placer, muchísimas gracias. La verdad que tenía muchas gracias de colaborar y bueno, por fin, aunque nos ha pillado una pandemia de por medio, pero bueno, por lo menos aunque sea en la versión online hemos podido colaborar. Muchísimas gracias, un placer. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo y a todos los patrocinadores por hacer lo posible de manera gratuita para todo el mundo. Y nada, lo que pueda ayudar, aquí estoy. Muchas gracias a todos y a todos los que estáis viendo. Hasta pronto.